¿Un hijo de Dios puede abandonar su fe? Claro que no. Un hijo de Dios jamás puede abandonar su fe. Los que abandonan su fe son aquellos que tuvieron una apariencia de fe, ¿no? Una fe fingida. Porque se puede tener una fe fingida y una fe no fingida, una fe genuina. Por ejemplo, Pablo cuando le escribe a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, él dice en el capítulo 1, versículo 5, Pablo dice, traigo mi memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, que habitó también en tu abuela y en tu madre. Entonces se puede tener, ¿qué nos da a entender Pablo? Que se puede tener también una fe fingida, porque Timoteo tenía una fe no fingida, o sea, quiere decir una fe genuina, verdadera, ¿no? Una fe salvífica, la fe que salva realmente. Pero se puede tener también una fe que es fingida, es una apariencia de fe, ¿no? Que hay muchos en las iglesias, incluso iglesias, o sea, nuestras iglesias, iglesias de sana doctrina, que, bueno, ellos pareciera que son de nosotros, va a decir Juan, pero en realidad no eran de nosotros. Esos son los que abandonan la fe, pero un hijo de Dios jamás puede abandonar la fe. Vamos a leer este versículo que dice primera de Juan, capítulo 2 versículo 19. Dice Juan, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, o sea, no permanecieron, quiere decir que dice que si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, por más que una persona esté en una iglesia que se predica la sana doctrina, no quiere decir que sea realmente, haya nacido de nuevo. Y bueno, y se manifiesta cuando ellos salen y abandonan la fe que profesaban de tener, que decían tener, y la abandonan y se van quizás a una secta y empiezan a predicar y a enseñar otras herejías y todo esto, ¿no? Y bueno, entonces ahí uno se da cuenta de que realmente nunca habían tenido una fe genuina. Era su fe, era una fe fingida, la que Pablo decía que bueno, que se puede tener una fe fingida, ¿no? Entonces dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido con nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase. O sea, se fueron, abandonaron la fe, supuesta, o sea, una fe fingida que ellos tenían, la abandonaron, dice ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Obviamente, claro, ahí en el pueblo de Dios está la cizaña, que la cizaña, como no es que la cizaña un día fue trigo y dejó de ser trigo. No, la cizaña siempre fue cizaña. Es parecida al trigo, pero no es trigo. Y así pasa con muchos en las iglesias, que bueno, uno dice, este abandonó la fe. No, nunca realmente tuvo una fe genuina, la fe salvífica, la fe que salva. Su fe siempre fue fingida. Eso es. Y también lo vemos en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, un solo capítulo tiene segunda de Juan, dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces vemos acá claramente que hay una característica de aquellos que han nacido de nuevo, que es perseverar en la doctrina de Cristo. Porque dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No quiere decir que un hijo de Dios perdió su salvación, que abandonó la fe y se perdió y un día fue salvo, pero la perdió. No. Juan está diciendo que el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, quiere decir que no tiene a Dios, nunca tuvo a Dios, no lo tuvo, no tiene a Dios. Más el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios. Y esta es una característica, unas una de las marcas de los que han nacido de Dios, que han sido regenerados, que perseveran en la doctrina de Cristo, como era la iglesia primitiva, la iglesia cuando leemos capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que los primeros cristianos, los que se convertían a Cristo, ellos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta es una característica muy marcada, ¿no? de los que han nacido de nuevo, que perseveran en la doctrina de los apóstoles.
no se dejan engañar. Ya, como también el apóstol Pablo va a decir que incluso si viene un ángel del cielo y predica un evangelio diferente que el que hemos predicado nosotros los apóstoles, se ha considerado maldito, ¿no? Entonces, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, dice eso. Entonces, aquellos que han nacido de nuevo perseveran en las doctrinas apostólicas, que es ahora que la que tenemos en las cartas apostólicas, en el Nuevo Testamento. Entonces, y aquel que ha nacido de nuevo, sabe, conoce la verdad, y no se extravía, no se desvía de esa verdad, porque persevera en esa doctrina. E incluso si viene un ángel del cielo, no le cree, porque lamentablemente muchos han puesto o tienen nuevos dogmas. Hay sectas que tienen dogma de fe por una revelación de algún ángel, como hay muchas sectas como los adventistas, testigos de Jehová, mormones, pero no tenemos que hacer caso a nada salvo a la doctrina de los apóstoles que tenemos en las cartas apostólicas. Incluso no tenemos que hacer caso a nuevas revelaciones que vengan, si viene un supuesto profeta o un apóstol, ¿no?, de los modernos, ¿no?, que hay ahora, o incluso si el Papa mismo hace, como lo ha hecho a lo largo de la historia, que ha agregado nuevos dogmas de fe aparte de las doctrinas apostólicas, debemos considerarlo como anatema, ¿eh? No, tenemos que seguir la doctrina apostólica, y un hijo de Dios persevera en la doctrina de la apostólica, no se extravía, no abandona esa fe. Aquellos que la abandonan y se van bueno, y están en alguna secta o realmente predican algo que los apóstoles no han predicado, bueno, ellos realmente en realidad nunca abandonaron la fe, sino que nunca tuvieron una fe genuina, nunca fueron del Señor. Por eso está claro que el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No es de Dios, no ha nacido de nuevo. ¿eh? Lo mismo dice Juan acá que en su primera carta, ¿no? Porque, bueno, muchos abandonan la fe también, incluso hay otros que abandonan su fe y empiezan a vivir como un ateo también, ¿no? Algunos no es que predican una falsa doctrina, sino que también se van al mundo y dejan de creer en Dios y empiezan a practicar el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estos perdieron la salvación, abandonaron la fe y por eso practican el pecado? No. Juan va a decir en capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 8, dice, el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que Juan no está diciendo que el que abandonó la fe ahora practica el pecado. No. Acá dice Juan: todo aquel que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios no practica. Es otra marca de una persona regenerada, que ha nacido de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ya no se deleita, no ama el pecado. No quiere decir que no peca, porque si no se contradeciría Juan, porque Juan va a decir en el capítulo 1, versículo 9, versículo 10, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. El versículo 10 dice: si decimos que no tenemos, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claro, todos pecamos y necesitamos, por eso va a decir también en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que cada día necesitamos, esa limpieza diaria, como hablé en otro video anterior que hice, sobre esa limpieza diaria que necesitamos todos los días para poder disfrutar de la comunión con Dios, porque el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, esa comunión se restaura nuevamente y podemos disfrutar de la comunión con Dios, ¿no? No hay pérdida de salvación en un hijo de Dios. Sí perdemos el disfrute y el gozo de la salvación, ¿no? y de la comunión con Dios. Entonces, cuando confesamos nuestro pecado, Él nos limpia de todo pecado. Pero en sí, el cristiano ya no se deleita, ya no quiere pecar, no ama el pecado como una persona que no ha sido regenerada. Por eso dice que el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado. Entonces, aquel que dice: aquel abandonó la fe, y se perdió, ¿no? Se perdió y ahora mira cómo practica el pecado. No, en realidad nunca nació de nuevo. Por eso
quedó en evidencia de que al ver lo que practica el pecado y se deleita y ama el pecado, es una evidencia de que jamás nació de nuevo. Pero aquel que ha nacido de nuevo no lo practica, no se deleita, se duele, se siente mal si ofende a Dios. Y el Espíritu Santo que mora en él lo redarguye de pecado, y inmediatamente él confiesa su pecado a Dios, y Dios lo limpia y restaura su comunión. Maravilloso el Señor. Pero bueno, entonces podemos ver otra de las cosas por qué digo que un hijo de Dios no puede abandonar la fe. Tenemos un ejemplo claro con el apóstol Pedro en el capítulo 22 de San Lucas, cuando Pedro va a negar al Señor. Jesús les dijo en el capítulo 22, versículo 31, dice en Lucas: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, dice, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. O sea, Pedro estaba diciendo: yo te voy a seguir, pero Jesús le dijo: no, vos me vas a negar 3 veces, me vas a negar, vas a decir que no me conoces. Y bueno, fue zarandeado Pedro, o sea, el diablo vino y a pedirle, como, bueno, Dios usa al enemigo, y lo usa como un instrumento para realmente fortalecer nuestra fe, ¿no? En las pruebas. Y vemos que Satanás dice, nos ha pedido para zarandearnos como trigo. Tenemos que pasar por la zaranda, es necesario pasar por la zaranda. Todos somos zarandeados. Y esto es algo que Dios lo permite, pero sabemos que Él está en el control de todo, ¿no? Y que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y sabemos que su voluntad, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que bueno, todos vamos a pasar por la zaranda. Pero dice que Jesús dice que Él rogó por él. Yo he rogado por ti para que la fe no te falte. Qué consuelo que tenemos aquellos que somos del Señor, ¿no? Porque dice que yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y tú, una vez que vuelto, una vez que tú seas restaurado, y Jesús lo va a restaurar, en el capítulo 21 vemos la restauración de Pedro, de San Juan, capítulo 21, donde Jesús va a restaurar a Pedro. Maravilloso que Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si le amaba, ¿no? Es para otro capítulo esto, ¿no? Pero vemos acá que Jesús le dice: yo he rogado por ti para que la fe no te falte. Entonces, un hijo de Dios no puede abandonar la fe, porque Jesús no solo que murió en el pasado, murió por vos. Si sos hijo de Dios, murió por vos en el pasado. Y en el presente, Él está su ministerio presente es la intercesión. Él está intercediendo por los suyos, por los suyos. Va a decir el Señor Jesús en San Juan capítulo 17, versículo 9, cuando está Jesús orando al Padre, y Él le dice: Padre, yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que me diste. Tuyos son, pero me los diste. Yo no ruego por el mundo, por los del mundo, por la gente, sino por los que me diste. Y por eso dice: y ninguno de los que me diste se perdió, yo los guardé, salvo el hijo de perdición, hablando de Judas, que no era de él. El Señor Jesús jamás intercedió y rogó por Judas, porque no era de él, no era salvo. Judas nunca fue salvo. Ya hablé en otro video también de esto, ¿no? Y lo repito: Judas jamás fue salvo. Judas, y el Señor lo sabía de antemano, obviamente, ¿no? Y Judas dice: Jesús dijo: yo he rogado, yo no ruego por los del mundo, ruego por los que me diste. Y qué consuelo es saber de que el Señor ruega por aquellos que son de Él, por los que son de Cristo. Dice: yo he rogado por ti, para que la fe no te falte. Entonces, ¿qué seguridad tenemos de que un hijo de Dios no puede abandonar su fe? No se puede perder. También lo repito en el capítulo de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Jesús dice que Él es el sumo sacerdote que permanece para siempre, el cual Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién puede salvarnos? Jesús, Él. Él puede salvarnos, aquel que vive para siempre, que es el sumo sacerdote, que permanece para siempre. Él puede salvarnos. Él puede salvarnos perpetuamente. Todo aquel que se acerca a Él
¿eh? Por medio de él a Dios, ¿no? Para que Él interceda siempre, dice. Siempre está intercediendo por los suyos. Qué maravilla noticia, ¿no? Saber que el Señor está rogando por vos y está rogando por mí, para que la fe no nos falte, ¿no? Entonces Jesús en el pasado murió por vos, claro, para que, como lo va a decir Pablo en Romanos capítulo 8, dice, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Si Cristo es el que murió. Dice, además es el que está a la diestra del Padre y también que intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Sigue diciendo. Tribulación, peligros, espada, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, nada nos puede separar del amor del Señor, ¿no? Entonces, qué maravillosa noticia saber de que el Señor está rogando por nosotros para que la fe no nos falte. A un hijo de Dios no puede abandonar su fe. Una, porque ya es una marca de que un hijo de Dios persevera en las doctrinas apostólicas que tenemos en sus cartas, que los apóstoles nos han dejado, ¿no? Después de que ellos murieron, ¿qué tenemos? Las cartas apostólicas en las cuales hacemos bien de perseverar en las sanas doctrinas que ellos nos dejaron, ¿no? Como hacían los primeros cristianos. Entonces, qué hermoso saber esto, ¿no? Y sabemos, como dice Filipenses 1:8, dice Pablo, estoy persuadido, estoy convencido que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a terminar, hasta que el Cristo venga, hasta el día de Cristo. Él la va a terminar. O sea, quien comenzó la obra es el Espíritu Santo, por la obra de la regeneración. La comenzó y el Espíritu Santo es Dios, y Dios no deja nada así inconcluso o por la mitad. Él comenzó la obra a nosotros y la va a terminar. ¿eh? Jamás va a dejar una obra incompleta. Él comenzó la obra, Él está haciendo la obra, Él hizo todo, Él hace todo. Somos salvos por su gracia. Entonces, eh, dice que somos salvos por pura gracia. Entonces, qué maravilloso saber de que aquel que comenzó la obra en cada uno de nosotros, por la obra de la regeneración, Él la va a terminar, la va a terminar. Maravilloso. Sí o sí la va a terminar, Él no la va a dejar incompleta. Entonces, saber de que concluimos esto, ¿no? Que un hijo de Dios no puede abandonar su fe. Los que abandonan su fe, bueno, son las personas que han tenido una fe fingida, no han sido genuinos, su fe no era salvífica, y se fueron al mundo y quedó en evidencia, o están en alguna secta, quedó en evidencia de que nunca fueron del Señor. Pero aquel que es hijo de Dios jamás podrá abandonar su fe, y saber de que el Señor está rogando por vos y por mí, para que la fe no nos falte y que lleguemos a la meta. Bueno, si has llegado hasta acá, me encantaría que puedas compartir este video para que muchas personas más puedan llegar al conocimiento, la verdad, y que la palabra de Dios siga corriendo.